retomamos el punto desde aquí. Como os estaba comentando, en este segundo bloque lo que voy a intentar es hacer dos cosas. Primero voy a acabar el temario que tengo que explicar hoy y justo cuando acabe el temario entonces empezaré con todas las preguntas que tengáis de contenido. Sé que muchos de vosotros se os ha quedado un poco colgado alguna cosa o algún ejercicio o qué es exactamente lo que tenéis que hacer, así que si no me preguntáis nada a vosotros, entonces pues pasaré a hacer un pequeño resumen del contenido de lo que tenéis que hacer y de lo que se os puede preguntar en el nombre, ¿vale? Dicho esto, volvemos. En nuestro análisis, la primera cosa que hemos hecho, o la primera cosa que se debe hacer es estructurar este análisis interno que nos permite visualizar con más detalle el contenido del proceso. Lo segundo que uno debe de analizar, el segundo punto, una vez comprendido los flujos, lo segundo que tiene que entender es el comportamiento en régimen permanente. Y quiero que quede claro porque acostumbra a dar ciertos problemas y no quiero que os quedéis la idea de que es algo extremadamente complejo o que estoy explicando de otra forma algo que ya habéis visto, sobre todo cuando nos alarguemos un poquito. Hay una diferencia muy importante entre lo que se conoce como el transitorio y lo que se conoce como el permanente. ¿Sí? Generalmente, el análisis del transitorio quiere decir, en el caso de procesos, teoría de colas. ¿De acuerdo? Mientras que en régimen permanente, lo que se hace es un análisis global. Eso lo que acaba implicando es que en el transitorio lo que estudiamos es IO y en el permanente lo que estudiamos es gestión de operaciones. ¿Sí? Y quiero que quede clara esta diferencia porque es una diferencia importante a nivel de planteamiento. Por ejemplo, en IO, en algún momento del curso, sobre todo al principio, os dijeron que la tasa de entradas debe de ser estrictamente menor que la tasa de trabajo. Por tanto, que si la tasa de entradas es 8 unidades por hora y yo puedo tratar 8 unidades por hora, este sistema es inestable. ¿De acuerdo? Y eso es lo que os explicaron en el curso, porque matemáticamente es así. Matemáticamente, un sistema que tiene entradas iguales a las salidas, o perdona, que tiene entradas igual a la tasa de proceso, a la que entre una unidad en inventario, esa unidad no tiene por qué salir nunca del inventario. Y por tanto el sistema es inestable. Sin embargo, matemáticamente, este sistema es estable.
¿Sí? Y ahora, desde un punto de vista práctico, humano, real, de empresa, no de ejercicio matemático en una universidad, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Cuál es la diferencia? Nada. Eso es lo que en el curso de gestión de operaciones intentamos explicar. La herramienta teórica está muy bien, ¿eh? La herramienta teórica creo que es lo que permite estudiar el comportamiento en el régimen transitorio. Esto de aquí. Pero en régimen permanente, el 8 es igual al 8,0000000001. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque en régimen permanente yo lo que intento mirar es el comportamiento global. ¿Sí? Y voy a poner un caso un poquito más bruto. Suponed que yo soy un doctor y puedo atender a 50 pacientes al día. Lo que vosotros seguramente utilizando la nomenclatura de IO le llamáis lambda. Pero en la entrada o mi demanda es de 51 pacientes al día. ¿Qué creéis que pasará? Pues lo que pasará es que este número de aquí automáticamente, y no es que haya hecho un error, no he querido decir automáticamente, quería decir automáticamente, el doctor hará 51. Porque una diferencia de trabajo de un 2% en el ritmo de trabajo es irrelevante. Prácticamente es irrelevante. Si alguno de vosotros mira hace un curso de estudio de trabajo, del trabajo como tal, el trabajo en manual, eso es una cosa que está completamente estructurada y predefinida por Naciones Unidas. Naciones Unidas, en los años 50, una de las cosas que hizo fue establecer las condiciones de lo que se considera las normas del trabajo. Y en los años 50 el trabajo básicamente era trabajo manual. Por ejemplo, hay una norma que indica que en un trabajo manual, en una línea, hay que dar un 8% de la jornada laboral a las mujeres para ir al baño. Y en el caso de los hombres es un 5%. Y eso está estructurado, predefinido, considerado por la Organización Internacional de Trabajo, que es una subsidiaria de la ONU, y es una cosa que firmaron muchos países reconociendo esos derechos. ¿Vale? Entre las cosas que ellos definen es que lo que consideran una carga normal de una persona, después de unos estudios, les llevó a un valor de 100. Los franceses tienen una técnica diferente, que tienen un valor de 60. ¿Por qué? A mí cuando me explicaron toda la historia, pero yo quiero acabar a una hora prudente. Se considera que una persona puede trabajar hasta a ritmo 130 sin perjudicar su salud y sin a tener cansancio acumulado. Si trabaja a ritmo más de 130, 8 horas de sueño en un día no le permiten recuperarse.
Por tanto, fijaros que entre 100 y 102, hasta 130 se puede hacer. ¿Sí? ¿Por qué digo esto y soy tan insistente? Porque a lo largo de todas las clases que yo voy a hacer en gestión de operaciones, del tema de procesos, yo voy a partir de una máxima. Y esta máxima es que los inputs de un sistema son iguales a los outputs del sistema. O dicho de otra forma, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Lo que pasa es que desde que entra hasta que sale, aquí puede pasar mucho tiempo. ¿Sí? Si lo que entra es diferente a lo que sale, en el largo plazo, si entra es mayor a lo que sale en el largo plazo, el sistema se satura. Por ejemplo, FONASA, operaciones, las operaciones que requieren quirófano, entra es mayor a lo que sale. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay gente que se muere esperando una operación. ¿Sí? Llegará un momento que si no se quiere saturar el sistema, va a haber que subir el ritmo de salida. ¿Sí? O no dejar a la gente que entre en las listas de espera. Ese es un caso de un sistema en el cual no se ha llegado a un régimen estacionario. Otro ejemplo de un sistema que no ha llegado a régimen estacionario. Extranjería a Chile. Extranjería a Chile está desbordada. Y cuando digo desbordada es, no os lo podéis imaginar. Supongo que ahora con lo del COVID habrá bajado un poco y habrán recuperado. Pero con la oleada de gente que ha llegado de Haití y después de gente que llegó de Venezuela, simplemente no dan abasto. Mi mujer tiene que hacer todavía permisos anuales y la última renovación de un permiso anual le llevó más tiempo que el año. Tardaron 15 meses en darle el papel. Todos los permisos o todos los sistemas en los cuales lo que entra es mayor a lo que sale, en todos esos sistemas no se ha llegado a un régimen estacionario. Y cuando no se ha llegado a un régimen estacionario, lo que yo explico no se puede usar. Tampoco lo de IO. Porque básicamente lo que tú estás diciendo es que ese sistema funciona mal. ¿Sí? En el caso de extranjería, el problema que hay es que presuponen que la oleada de migración que ha habido por culpa de la crisis de Haití y la crisis de Venezuela, pues se acabará. Y por tanto que ese extra de gente que entra es temporal. Una de las cosas que han hecho es acelerar los trámites para que sea más fácil salir del sistema. Bueno, cuando lleguen a un régimen permanente, que quiere decir que en promedio entra la misma gente que sale, el sistema será estacionario y los análisis que yo voy a explicar en este curso se podrán usar. Mientras tanto, no se pueden utilizar. ¿Sí? Si lo que entra es menor a lo que sale, estamos en una paradoja. ¿Sí? Imaginaros que yo meto 3 barras de pan en el congelador y salen 5. A largo plazo, en el régimen estacionario, eso es imposible. Es imposible en régimen estacionario que entre más o que entre menos de lo que sale. La única manera de que entre menos de lo que sale es que en el sistema
se reproduzca. Y eso es un sistema biológico, no es un sistema que yo pueda explicar. ¿De acuerdo? Por tanto, en régimen estacionario, yo solamente me preocupo de estos casos. ¿Sí? Y eso es importante porque genera cierto debate. Yo recuerdo la primera vez en el 2014 que tuve una memoria de titulación en Chile. Y no fue aquí, fue en Antofagasta, y un alumno estaba trabajando en una proveedora de componentes para la maquinaria pesada que se utiliza en minería, y hizo un trabajo muy detallado. 20 minutos hablando, explicando todo, cosas que tenían lógica, que se notaba que el tipo lo había llevado a cabo, que lo habían contratado, que lo tenían haciendo eso. Y cuando acabó yo le dije, esto está todo mal, porque tus valores, lo que has hecho indica que lleváis 3 años comprando 300 millones de pesos o 3.000 millones de pesos en componentes y facturando ventas por 2.000 millones de pesos. Entonces, esa diferencia entre los componentes que vendéis y los que compráis son 1.000 millones de pesos que hay cada mes de extra. Entonces, el primer mes tienes 1.000 millones en el almacén, el segundo mes tienes 2.000 millones, el tercer mes tienes 3.000 millones, el cuarto mes tienes 4.000 millones y así sucesivamente. Y el profe y el alumno me dijo, sí, sí, tiene toda la razón. Si ya originalmente teníamos un almacén, después pusimos un segundo y ahora ya queremos construir un tercero. ¿Vale? Eso no escala. A largo plazo eso no funciona bien. A largo plazo, entra es igual a sale. ¿De acuerdo? Que no significa que en el corto plazo pueda haber desbarajustes. Puede haber un desajuste entre el entra y el sale. Y que el entra crezca más o que el sale crezca más. Y el ejemplo típico que pongo, que la mayoría de vosotros habréis vivido a carnes propias, es lo que sucede en el aeropuerto de Santiago. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en el aeropuerto de Santiago? Pues en el aeropuerto de Santiago, vuestro sistema sería muy parecido a este. Todo el mundo entra, tiene que hacer check-in. ¿Vale? Si es un vuelo nacional, pues pasa a un control nacional, va a la sala de espera y despega. ¿De acuerdo? Si por el contrario es un vuelo internacional, fijaros que generalmente el counter que te ponen es diferente y tienes un check-in, luego tienes extranjería, la PDI, luego control, espera y despegas. Fijaros que en este proceso yo lo podría haber representado de dos maneras. Lo podría haber representado como un problema flow con dos líneas, que es lo que he hecho, porque es lo que sucede en el aeropuerto de Santiago, o lo podría haber presentado como un modelo job. Si esta etapa y esta etapa usaran el mismo counter. Generalmente no es así. ¿De acuerdo? De la misma manera, el control nacional y el control internacional está en sitios diferentes. Por eso he preferido ponerlo como dos líneas separadas. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, ya sea el check-in, digo, el nacional o el internacional, generalmente los sistemas que generan mayores colas son este de aquí y este de aquí. ¿De acuerdo? Esos dos generan colas.
Motivos variados. Yo voy a limitarme a hacer un pequeño análisis de este de aquí. ¿De acuerdo? Y voy a hacer un análisis de este de aquí porque es posiblemente el que se visualiza mejor. En el análisis de extranjería, hay una diferencia clara entre el régimen permanente y el régimen transitorio. ¿De acuerdo? En el régimen permanente, uno sabe que todo el mundo que entra si queréis, en vez de llamarle extranjería, porque yo le llamo extranjería porque para mí es extranjería, para vosotros que sois nacionales, llamadle PDI, ¿sí? Que lo tenéis más, para vosotros es PDI, no es que la extranjería es cuando llegáis al otro país, para mí es al revés. Perdonad la confusión, es lo que tiene. Todo lo que entra en la PDI sale de PDI. ¿Sí? Y esto es un hecho. Puede ser que salga con una negación de viaje o puede ser que salga con unas manillas para ir a la cárcel, pero sale. Si no sale, si no le da tiempo de hacer si se quedara ahí en el limbo, pues sería como una peli del Tom Hanks de una persona que llega a un aeropuerto y no consigue salir del aeropuerto y vive en el aeropuerto en la zona internacional durante no sé cuántos años. Entendámonos que esto puede ser que pase en una película, pero en la vida real no va a ser una cosa habitual. Por tanto, para mí en el análisis en régimen permanente, yo sé que lo que entra en PDI sale de PDI. ¿Sí? Y por tanto, si yo sé que cada minuto llegan 8 personas, pues lo que tengo que hacer es, en la salida de PDI, poner suficiente gente para atender esa demanda. El problema en el régimen transitorio es que en el régimen transitorio lo que no voy a considerar o lo que voy a detallar con más cuidado es este punto de aquí. ¿Sí? Este punto de aquí lo voy a detallar en más cuidado, con más detalle. Por ejemplo, podría ser, y pasa, que de 6 a 6:30, en vez de llegar 8 personas por minuto, llegaran 12 personas por minuto. Y que de 6:30 a 7 llegaran, en vez de 8, llegaran 4. Fijaros que en este caso, y lo pongo solamente de 6 a 7 porque quiero simplificaros la vida. Pensad que yo estoy intentando desarrollar un ejemplo para que lo podáis entender aquí. Fijaros que en este caso, pues en promedio llegan 8 y en teoría, en promedio, el sistema funciona. Ahora bien, si yo hago una foto del problema, y veo el inventario, que quiere decir las personas que están en cola, desde las 6 hasta las 7, pues habrá una clara diferencia entre de 6 a 6:30 y de 6:30 a 7. De 6 a 6:30 entran 12 por minuto y salen 8 por minuto. Por tanto, planteándolo como una recta,
Esto va creciendo y va creciendo así hasta llegar a una cantidad concreta, que en este caso serían 4 por 30, 120 personas esperando. Y ahora, al llegar a las 6:30, esto descendería. ¿Por qué? Porque ahora entran 4 y salen 8. Alguien me dirá, profe, esto es trivial. Y yo le diré, claro, pero esto que habéis hecho aquí es equivalente a lo que hacéis con teoría de colas, con la forma más simple de demanda no determinista o no continua. ¿Vale? Lo que habéis estudiado en IO, que eran un montón de fórmulas, que hacían cálculos, que no sé qué, te permitirían demostrar, para casos generales, suponiendo que la entrada no fueran 12 por minuto, sino que siguiera una distribución estadística, bla, 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 cuál es la altura máxima que va a haber aquí, el número medio de personas y un montón de detalles. ¿Sí? Eso es el análisis en el transitorio. En el permanente es irrelevante. En el permanente, a mí lo único que me interesa es tener una visión global del sistema. ¿Por qué? Pues porque si viene en un hospital o en la policía, en la PDI, para viajar por avión, estas diferencias, estas consideraciones son muy relevantes porque esto es gente que está esperando y esta gente va a tardar un tiempo en llegar y ese tiempo puede ser que haga que pierda el avión o que se genere un caos. En el caso de un sistema más simple, es irrelevante. Es irrelevante estos pics. ¿Sí? Si esto de aquí fueran unidades que están esperando proceso, bueno, pues son unidades que están esperando proceso. ¿Vale? Me interesa saber y me interesa analizar cuál es el funcionamiento del sistema en el permanente. ¿Sí? Por ejemplo, esto que he hecho aquí. ¿Vale? Y todo esto es básicamente para comentar que todo el caso en el cual hay aleatoriedad y todo el caso en el cual uno quiere saber, por ejemplo, cuál es el tamaño de cola medio o el tiempo medio de servicio, todo ese tipo de cosas que incluyen estocástica, que incluyen probabilidades, todo eso solamente trata del régimen transitorio, es lo que está intentando estudiar, ¿vale? No intenta ver la general picture. Y en la general picture, en el análisis global, partimos de aquí. ¿Sí? Eso no significa que lo que habéis hecho en IO no sea útil, al contrario. Significa que esto es un paso previo a lo que habéis hecho en IO. Primero tenéis que entender el sistema global y después, cuando tenéis el sistema global y decís, bueno, esto tendría que funcionar y empezáis a ver que no funciona, pues no funciona porque hay estas cosas. Y entonces es cuando tenéis que atacar a puntos concretos del sistema. Tenéis que analizar puntos concretos de lo que está sucediendo. Pero el sistema global también hay que analizarlo. Y eso se hace con algo que ya conocéis y que habéis visto en otras partes de la carrera, en IO, que es la fórmula de Little. ¿Sí? La fórmula de Little es una fórmula muy simple que se utiliza tanto para el caso estocástico como para el caso determinista, tanto para el transitorio como para el régimen permanente. Yo utilizo una nomenclatura que es diferente a la que vosotros habíais hecho en IO, que es esta. Vosotros la que habéis hecho en IO es esta. ¿Sí? ¿Por qué utilizo la de abajo? Porque la encuentro más fácil. ¿Por qué en IO utilizan esta? Porque esta es la que se acostumbra a utilizar en inglés. ¿De acuerdo? La española, o la que yo utilizo en español, que no es que sea española, es simplemente porque también tiene siglas inglesas, básicamente lo que dice es que el inventario del sistema, el inventario promedio,
es igual a la tasa de llegadas multiplicado por el tiempo en el sistema. Y ahora, utilizando un comentario que ya he hecho antes, recordad que donde digo tasa de llegadas, pues también puede decir tasa de salidas, porque es lo mismo, ¿sí? Es el mismo valor. La tasa de llegadas y la tasa de salida corresponde al valor asociado a el número de personas que pasan en promedio, ¿sí? O el número de unidades que se hacen en promedio. ¿De acuerdo? Esta fórmula, pues si alguno de vosotros prefiere utilizar unidades, ponerle qué tipo de unidad es, sería inventario en unidades, tasa de llegada, que sería unidades dividido entre tiempo, y el tiempo del sistema, que sería tiempo. ¿Vale? Generalmente, la fórmula de Little es muy útil porque se cumple como regla general que hay dos valores de los tres fáciles de obtener. Y el tercero es interesante, pero es difícil de obtener. ¿Sí? Y voy a poner un ejemplo que no es el que había hecho hasta ahora en mis cursos. Y que es lo he querido poner porque es una herencia de un ingeniero muy importante históricamente, y es curioso porque este hombre resolvió el problema utilizando la fórmula de Little sin saber que tenía la fórmula de Little, porque antecede a Little. Por cierto, Little yo lo vi hace 2 años vivo. Es un viejito de 80 y muchos años, así que es posible que ahora mismo tenga mucho miedo, si no se ha muerto ya, pero lo vi en un congreso hablando. Y dice que odia la fórmula de Little porque nadie se acuerda de nada más de lo que ha hecho en su vida. Solo todo el mundo dice la fórmula de Little. Y lo presentan como este es John Little, sí, el Little de la fórmula de Little. Pues supongo que debe ser muy decepcionante en tu vida que te pasen esas cosas y que todo el resto de tu vida quede eclipsada. 60 años de tu vida queden eclipsados por un trabajo que según él fue una semana de vacaciones con unos libros aprendiendo cosas para poder hacer la demostración. ¿Vale? La persona a la que me refiero es Enrico Fermi, que puede ser que lo conozcáis, y si no lo conocéis, pues podéis buscar en internet y ver las cosas que hizo. Enrico Fermi, entre otras cosas, trabajó como profesor en la Universidad de Chicago. Y él le gustaba a sus alumnos de doctorado o a sus alumnos de magíster, cuando empezaba la clase, les planteaba un reto. Y el reto no tenía nada que ver con nada de lo que él explicaba. Era simplemente una pregunta que quería que los alumnos respondieran de una forma coherente y que tuviera lógica. ¿Sí? Les pedía cosas matemáticas en las cuales el resultado fuera, tuviera una interpretación verosímil. Porque él decía que lo que a la gente le faltaba, generalmente a los ingenieros lo que nos faltaba, era la habilidad de tener una intuición de qué es lo que está pasando. Y una de las preguntas que hizo una vez fue la siguiente: ¿cuántos pianos en estado operativo hay en Chicago?
¿Sí? Esa fue la pregunta. Entonces, la semana siguiente normalmente lo que hacía era empezar la clase con alguien que le preguntara alguna, que explicara cómo lo había hecho y si le parecía bien o mal, y también explicaba la suya. Entonces, en este caso, pensad que estos principios del siglo XX, Fermi dio su solución. También pensad que el número de pianos que había en aquella época en una ciudad era mayor, porque el número de pianos que la gente, el piano era un entretenimiento habitual, cuando no había ni radio, ni tele, ni nada. La gente que se quedaba y tocaban el piano mientras, después de comer, y cantaban entre toda la familia. ¿Sí? Entonces, la hipótesis típica que podría hacer una persona es suponer cuántos pianos se venden o plantearse qué porcentaje de gente tiene dinero para comprar el piano. Lo que hizo Fermi fue mucho más sencillo. Lo que hizo Fermi fue primero, en el listín telefónico, miró cuántos afinadores de pianos había. ¿De acuerdo? Y él tenía un piano. Así que contó el número de afinadores de piano, y lo siguiente fue llamar a uno para que le viniera a atender. Y cuando vino el afinador, le preguntó cada cuánto se tenía que afinar el piano. Fijaros que un piano se puede vender, pero si no se afina, al cabo de un tiempo, no es un piano operativo. No sirve de nada, es un mueble muy bonito. Pero como él podía saber cada cuánto se afinaba el piano y sabía cuántos afinadores había, tenía toda la información que había aquí. ¿Sí? Esto era lo que él no sabía. Y ahora lo que sabía era el número de afinadores que hay. Supuso que el afinador afinaba un piano por la mañana y afina uno por la tarde, y que trabaja pues algo así como 300 días al año. Por tanto, sabe cuántos pianos al año se pueden afinar en Chicago. Y también sabía el tiempo, el número de años que pasaba un piano desde que se afinaba una vez hasta que se afinaba la siguiente vez. Por tanto, el tiempo que estaba operativo. Y ahora, tomas este valor de aquí, pongamos 35.000, tomas este valor de aquí, pongamos 2 años. ¿Cuántos pianos había? 70.000. ¿Por qué puedes suponer todo esto de aquí? Bueno, esto lo puedes suponer porque el número de días laborables es algo que está preestablecido por ley, y en aquella época la gente trabajaba de lunes a sábado. Esto de aquí, el número de pianos que puede afinar por la mañana y por la tarde, podría comprobarlo por el tiempo que tarda y los desplazamientos que hay dentro de Chicago. ¿Sí? Si hubiera mayor demanda de afinadores, hubiera más pianos de los que pueden afinarse, los afinadores hubieran crecido, habría más afinadores. Si hubiera menos pianos de los que ha sucedido, pues la gente se tendría que ganar la vida haciendo otros trabajos y por tanto habría menos afinadores. Por tanto, es fácil suponer que un afinador trabaja todo el tiempo que tiene afinando pianos, la cantidad que toca. Esto era más fácil de obtener que lo que uno podía suponer, y tiene unas hipótesis de trabajo mucho más fáciles de las que toca, y esto
Era simplemente preguntar para obtener el valor interesado. Este cálculo, el cálculo que acabo de mostrar, funciona en muchísimos casos y permite un análisis de los recursos del sistema. ¿De acuerdo? Hay cosas en un sistema, en un proceso, en una empresa, que son difíciles de medir y que es necesario tener información. La fórmula de Little lo que te permite es encontrar las que son fáciles de medir o las que tú quieres imponer y directamente poder desarrollar cuál es la otra, cuál es la que te falta, cuál es la que necesitas considerar. ¿Sí? A lo largo de la clase de la semana que viene, del jueves que viene, voy a poner varios ejemplos de cálculos que se hacen con esto. Y veréis que no es solamente que Fermi tuviera mucha curiosidad y hubiera detectado lo del número de botellas porque sí. Bueno, lo del número de botellas, lo del número de pianistas porque sí. Es que hay muchos otros cálculos en una industria que acaban transformándose en hacer unos análisis de este estilo. ¿De acuerdo? Y por tanto vamos a aprovecharnos como herramienta de ello cuando lo necesitemos para hacer un análisis de la caja. Después de eso, veremos cuando queremos analizar, hacer el mismo proceso, el mismo detalle, pero tenemos que analizar cosas como esta, en que hay varios pasos y cada paso hace una cosa diferente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues abro turno de preguntas o cuestiones de la prueba que queráis respuesta. ¿Alguien? Profe, la prueba es a Dime, las 5, José. ¿cierto? Por lo que tengo entendido, el horario de prueba es a las 5:30. Ah, ya, perfecto. Por lo que tengo entendido. ¿Quieres que te lo verifique ahora en un segundo? Porque yo lo tengo aquí en el Ya, por correo favor, que tenía electrónico como la marcado. duda. Yo no lo sé porque, como entenderás, hago menos pruebas que vosotros. A las 5:30. Me llegó por un correo de Loreto de la Cruz. Gracias, ¿Vale? profe. Durará Gracias. 1 hora y media, por tanto considera que va a ir de 5:30 a 7. Vale. APP. Y te recomiendo que estés antes, no vaya a ser que pase algo. O sea, no llegues justamente a las 5:30, llega 5:15 o así. Ya. ¿Vale? Profe, y una consulta es que Dime. respecto, en otros ramos hemos tenido problemas con que se acaba el tiempo y no hemos alcanzado a responder. O sea, un caso bien hipotético. ¿Existe alguna flexibilidad con eso? Sí, os voy a permitir que me enviéis la prueba por correo electrónico. Ah, ya, Pero el perfecto. correo Sí, porque electrónico no ha lleva, pasado en el otro ramo. correo electrónico lleva un tag, os aviso, lleva un tag, lleva un código. O sea, el correo electrónico no es solamente lo que tú ves, el correo electrónico lleva una marca de texto, que si queréis os puedo enseñar, donde dice exactamente la hora en que llegó. Por Ya. tanto, no os paséis de listos, porque yo tengo muy poca paciencia con la gente que me intenta tomar por tonto. No, sí, Entonces, en el caso de que no 7, alcancemos a subir la lo respuesta. que no llegue a las 7 se considerará como erróneo y te aseguro que el correo electrónico llega. Si lo envías desde la cuenta de la UAI, llega antes digo, en el tiempo que hay. Yo os daré para subir la prueba de las 18:50 a las 19. Y por seguridad yo os recomendaré que me enviéis un correo. ¿Vale? Ya.
para ser Vale, claros. Pero mi idea es que, y después, pues que intentéis subir hasta que suba. Yo sé que Webcursos es... ¿cómo queréis que os lo diga? Tiene sus defectos. Entonces yo intento evitarlo en la medida de lo posible. A lo mejor habilito un Google Forms para que subáis el Excel por el Google Forms. Intentaré daros una opción B, más allá de solamente la de Webcursos. Pero a las 7 se acabó. No debería de haber más problemas. Sé que alguno de vosotros seguirá subiendo archivos a las 7:02, a las 7:04, a las 7:05, a las 7:10, pero te voy a explicar un caso divertido. Yo una vez puse que el horario de límite era el domingo a las 24 horas. ¿Sí? Hubo gente que entregó, obviamente, el domingo a las 24:01, o sea, el lunes a las 0:01. Y así sucesivamente, cada vez menos, hasta gente que entregó el lunes a las 3 de la mañana. Pero es que hubo gente que entregó el lunes a las 7 de la tarde. Y hubo gente que entregó el miércoles. Y no es broma. Entonces, entended que yo voy a tener cierta paciencia con esta gente, pero cierta paciencia. O sea, si resulta que de golpe y porrazo una persona sube a las 10:10, digo a las 7:10 y a las 7:10 subieron 24 personas o 10 personas, voy a creerme que está saturado. Pero si después pasan 4 minutos en que no sube nadie y él sube a las 10 y a las 19:14, entiéndeme, ¿no? Esa persona ha hecho trampas. O es indicativo de que ha hecho trampas. Por tanto, vosotros intentad stick to the plan. ¿Sí? Y evitad eso. Si vais a subir, si subís un poco tarde, yo entiendo que hay una posibilidad de que el webcurso se sature, pero pensad que voy a mirar los logs de los instantes de subida para intentar detectar a aquella gente que lo que ha hecho es trampa. Porque no quiero que la gente haga trampas. Más dudas. ¿No? Yo, profe, Dime. ¿puedo preguntar por el puntaje entre las preguntas cortas y largas? La misma que hay en las preguntas del texto, de los ejercicios de prueba. El número de ejercicios siempre es el mismo, son 20 ejercicios. 15 son cortos, cada uno de ellos vale un punto. 5 son largos, cada uno de ellos vale 5 puntos. El puntaje total es 40. Entendido. Gracias. ¿Vale? Estas son binarias. Estas van a tener escala. Así que si alguien se ha equivocado, yo que sé, introduciendo un número, pues no tendrá un 0. Tendrá a lo mejor un 4. Y si alguien, el desarrollo ha escogido la tasa errónea, en vez de un 5, a lo mejor tiene un 2. Pero esta sí que se va a puntuar un decalado, ¿vale? Porque también lo mismo, nosotros, mi primera idea era hacer una prueba tipo test. Pero me pareció injusto porque el temario que nosotros explicamos a veces es dudoso, sobre todo en las preguntas cortas. Hay preguntas cortas, aquellos de vosotros que hayáis hecho la prueba, que la respuesta corta, decir es blanco, está bien, y la respuesta corta es negro, está bien, siempre y cuando el enfoque y la justificación otorgada para está bien o está mal, digo, para que decir que es blanco o que es negro sea la correcta. ¿De acuerdo? No son preguntas de directamente correcto o incorrecto. Hay preguntas que uno tiene que explicar. ¿Dudas? O sea, ahí la justificación tiene un gran peso en la respuesta. Sí, todo el peso. O sea,
Si tú contestas bien y no justificas, tienes un 0. Ya, está bien. También os aviso que he hecho un programa que coge las cosas. Bueno, voy a intentar evitar que la gente que hace trampas se salga con las trampas. Lo voy a intentar de la manera posible, todo lo que pueda. También he intentado que eso no fastidie a la gente que no hace trampas, porque fijaros que lo que os estoy dando lo vais a hacer en Excel, las preguntas van a ser contestables en cortas, pero también va a haber preguntas largas para evaluar desarrollo. También vamos a tener en cuenta que os podéis haber equivocado y no por ello tenéis que tener un 0 en toda la pregunta larga. Así que entended que no es que sea completamente en medidas persecutorias, al contrario. Gran parte del trabajo de esas medidas persecutorias me lo estoy cargando yo, porque no quiero que vosotros, no es justo, a mi entender. ¿Vale? ¿Algo más queréis de la prueba? ¿No? Sí, profe, yo. Dime, Sergio. Sí, lo que pasa es que hice la prueba de ensayo, la Sí, primera, sí. y habían varias cosas conceptuales. Y la verdad me quedó un poco la duda porque igual yo me estudié más o menos los PPT y todo eso, y sé que obviamente no alcanza con los PPT y hay que ir a clase y todo eso, pero ¿cuál podría ser un mejor apoyo para estar bien Mira, preparado para responder esas preguntas? mi respuesta estándar, entiendo que tu problema básico es en el tema 1, ¿no? Claro, Vale, el tema 1 yo no lo obligo porque creo que cada uno es consciente de las cosas que hay. Yo creo, y os lo dije el primer día, que es una necesidad leerse los capítulos del libro. ya. ¿Qué se estaba Eso haciendo? es Estaba leyendo los obligatorio. capítulos. Pero, Eso para mí es obligatorio. claro, Porque, pero, dime, pero por ejemplo, si yo me leo los capítulos del tema 1, ¿me sí. alcanza con eso? A ver, eso es como todo el mundo, Sergio. Hay gente que es más rápida y gente que es más lenta. Entonces, tú me has dicho, ¿qué te recomiendo yo? Yo te voy a recomendar de arriba a abajo, ¿vale? Son los capítulos del Chase y del Chopra que tenéis en Webcursos. Sí. ¿Vale? Esos capítulos los subí en la primera semana de clase. En vuestro caso me visteis porque estaba... Vosotros tenéis la suerte de que habéis visto al profe físico. No es solamente un ente con dibujos de niños pequeños aquí detrás. No es un ente físico. Y el primer tema, siempre lo digo, capítulos del libro. No es obligatorio, pero yo os lo recomiendo encarecidamente. Eso es el paso 1. Una vez hayáis hecho el tema 1 y habéis visto eso, lo siguiente que os recomendaría es repasar las soluciones a las pruebas de años anteriores. ¿Vale? Las herramientas no son las mismas, porque obviamente en años anteriores había desarrollo, podíamos pediros dibujos, pero las preguntas, la temática, el contenido es el mismo. Entonces, tú vas a ver rápidamente que la temática si ves las preguntas cortas de esos temas y ves las preguntas largas de las pruebas anteriores, verás que guardan una cierta simetría. Por tanto, teóricamente deberías de ser capaz, después de analizar el porqué de ciertas respuestas que se dan en el tema 1, deberías de poder analizar el porqué de ciertas respuestas que se dan en las preguntas cortas de ahora. Sobre todo en preguntas que sean un poco capciosas. ¿A qué me refiero? Las preguntas del tema 1 son engañosamente fáciles, la mayoría. O sea, algo así como el 60-70% de las cosas del tema 1 es trivial. Pero el otro 30 o 40 es súper difícil. En el súper difícil no digo que no sea imposible, significa que hay que mirar exactamente por qué. Y cuando la gente empiezas a preguntarle el por qué, lo pasa un poco más mal, porque necesita una mayor comprensión del temario. ¿Vale? Esto sería
las pruebas de años anteriores. ¿Vale? Si eres capaz de contestar a las pruebas de años anteriores y eres capaz de contestar al tema 1, deberías de estar sobrado. Ahora bien, no es lo mismo leer que poder contestar. O sea, lo que se pide es un análisis crítico. Y ese análisis crítico básicamente lo que dice es que posiblemente, como tú dices que te ha pasado, cuando ves la pregunta contestas una cosa y después cuando ves la respuesta entiendes una cosa completamente distinta, ves una respuesta completamente distinta. Y el motivo por el que hay una cosa completamente distinta puede ser que tu respuesta sea correcta, pero has analizado el problema de una manera diferente y entonces pues lo que tienes que hacer es ponerte en contacto conmigo para ver si realmente lo que tú has contestado está bien o mal, si yo te lo contaría como bien o como mal. B, lo que puede ser es que hayas caído en esta cosa de aquí, en este bucle de aquí, y no hayas capturado la clave del problema, lo que hace que ese problema sea así. ¿De acuerdo? Entonces, con esto debería de llegarte, pero debería de llegarte en el hipotético caso de que tengas completamente todo entendido. Que realmente no solamente lo hayas leído, sino que lo hayas interiorizado y lo hayas adoptado, que entiendas qué está pasando. No solamente que lo hayas mirado por encima, ¿vale? Con eso debería de ser suficiente. Te recomiendo, y esto es una recomendación personal, que también hay el caso de estudio. ¿Vale? En el caso de estudio, que es el tema 1, que es contenido del tema 1, yo te recomiendo que te plantees qué preguntas te podrían hacer. Y que esas preguntas que tú te plantees que te podrían hacer, que ya las tengas contestadas. ¿Sí? Yo he hecho preguntas, alguna que realmente estoy buscando las cosquillas, pero por lo general he hecho preguntas que no son muy diferentes a las preguntas de años anteriores. Por tanto, si eres capaz de analizar las preguntas de años anteriores y eres capaz de analizar estas preguntas, deberías de ser capaz de hacer el proceso inverso. Si eres capaz de plantear la pregunta, seguramente también vas a ser, te va a poder salir contestar la pregunta. ¿Sí? Y eso es Claro. lo que yo haría para estudiar. Tema 1, que es el tema que considero que en las condiciones actuales puede generar mayor confusión, porque generalmente las preguntas antes eran preguntas más largas, ahora van a ser preguntas más cortas. Pensad que yo diseñé el ejercicio pensando que la pregunta la ibais a contestar en 1 minuto, 1 minuto y medio, cada pregunta corta. Esa era mi intención original. Máximo 2 minutos para alguna. Entonces, también pensad que las respuestas que tenéis que dar tienen que ser respuestas de 1 párrafo, 2 párrafos, no más. ¿Sí? Claro, que esa es la cosa, es como saber o no saber. Entonces, por eso de repente como que yo me tengo que pensar, claro, empiezo a hacer más análisis y todo, y claro, o sea, yo hice la prueba como la ensayo, obviamente no la hice tan a conciencia, pero digamos que yo, por ejemplo, igual me craneaba las preguntas, entonces no era como tan trivial responder sí o no. O sea, había Es que cosas que, claro, eran como no es memoria. trivial. Es que no es trivial, es que si fuera trivial tendríamos un problema. Estáis en 4º de universidad, Claro, ¿sabes? Tiene que ser no extremadamente difícil, y eso os lo prometo. No, yo no encuentro que esas preguntas sean extremadamente difíciles. Es más, cuando había algunas preguntas que he hecho yo o que ha hecho algún colega mío que las he encontrado muy difíciles, una concreta que la encontré, que la solución que daba el profesor era una solución, pero que si alguien me empezaba a buscar si yo empezaba a buscarle las cosquillas para darle, Kilmer dice que es para darle la 3ª vuelta o la 5ª vuelta al ejercicio, esa pregunta era un horror, era para escribir un libro. Entonces esa no la he puesto. Hay algunas que son muy fáciles,
Hay otras que son de busca, obviamente. Y yo lo reconozco, no os he puesto ejercicios fáciles, pero también hay alguna pregunta que te dice calcula la media móvil, ¿sabes? Y la Sí, media sí, móvil, sí. pues, pone 4 números. Hay un poco de todo. Entiendo que el tema 1 es el tema que más os va a costar. También es el tema en el que creo que voy a tener que hacer más revisiones de pruebas. ¿Vale? Porque el ayudante Claro. llega hasta donde llega. Entonces, el ayudante es probable que os ponga algo mal, que vosotros después, con una buena explicación, y yo leyendo la solución, pueda decir, no, esto está mejor, esto es mejor de lo que él dice, que lo que le ha puesto el ayudante. O lo ha enfocado de una manera diferente. Hay una pregunta concreta que también me viene a la mente, que cuando yo puse una solución, es una pregunta mía, y el segundo profesor que la revisó dijo que mi respuesta estaba mal. Y entonces tuve un cambio de correos y él me dijo, no, es que yo lo he entendido así. Entonces, si se entiende así, el desarrollo es el otro extremo. No te lo digo en broma, ¿eh? O sea, si lo entiendes como yo lo había planteado, es A. Y si lo entiendes como él lo había planteado, es negado de A. Entonces, ahí donde está la clave, en cómo justifiques tu respuesta. Porque no es que su análisis fuera malo o mi análisis fuera malo. Ambos eran buenos. Ya, Creo que se lo entonces he comentado a... recomendación, sí o ¿Perdona? sí justificas todo. La recomendación Todo, entonces, sí o sí, todo. todo. No, es que todas las respuestas necesitan justificación. Todas. Claro. No pongáis sí, no. Si ponéis sí o ponéis no, tendréis un 0, aunque la acertéis. Creo que se lo dije a un compañero vuestro. Welcome to reality. En la realidad no hay ni blanco ni negro, hay grises. Y en la escala de grises es muy importante. Entonces, welcome to reality. Lo siento. Vais a tener que detectar esas cosas. Porque en la vida real os van a pagar por eso, por no se ve del todo claro y tú sabes lo que toca. ¿Sí? Más preguntas. Esto de profe de los modelos, en la prueba de ensayo yo no vi un problema de modelos. Hay un problema, hay una pregunta de modelo matemático. Creo que es en el ensayo 2. Ya. Creo Sí, que que es en todavía el no lo quiero ensayo 2. animar porque quiero hacerlo bien a más. Sí, es por eso. Vale, pero Profe, creo que hay uno. Pero Dime. entra, digamos, ¿no? Sí. con el tema de los... Y un segundo, Javiera, que voy a acabar con lo de Sergio. Entra y me he asegurado, porque esto es un programa, yo tengo un programa que tiene como carpetitas con enunciados, ¿vale? Entonces tengo una carpetita, por ejemplo, con las preguntas de Pret-a-Manger. Entonces, el programa para cada uno de vosotros escoge 3 preguntas al azar de Pret-a-Manger y os las pone como la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. Y para el ayudante corrector, toma esas mismas 3 preguntas y genera un PDF con la respuesta para la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3 de vuestra prueba. Yo me he asegurado que todos vosotros tenéis al menos una pregunta de modelización matemática. Al menos. Porque el algoritmo que escoge al azar, escoge al menos una de una caja donde hay modelos matemáticos. ¿Vale? Y Sí, ahora, profe, gracias. la pregunta que me querías hacer, Alejandra, creo que era. No, Javiera. Javiera, perdona, es que me aparece el nombre como un segundo, entonces o lo Quería pillo o... saber cómo abordamos las preguntas que se van a realizar sobre los videos del caso. ¿Es de toda la materia o es en algo específico? Son cosas que generalmente hablan de estrategia. Yeah. Excepcionalmente, pues se puede preguntar algo de planificación agregada o excepcionalmente se puede preguntar algo de pronósticos. Pero son básicamente preguntas de estrategia. Yeah. Por ejemplo, ¿por qué Pret-a-Manger hizo esto? ¿O qué es lo que intenta al hacer esto? ¿O si quisiera conseguir este efecto, qué tendría que cambiar de su modelo? ¿O por qué valora esto y no valora esto otro? ¿O por qué comparado con McDonald's hace no sé qué? ¿O comparado con un restaurante vegano, por qué hay de común o qué hay de diferente? O son preguntas en las que
Lo que te pregunto es que entiendas que una empresa real, una firma real, decide, toma una serie de decisiones y esas decisiones son lógicas. Tienen una lógica para lo que buscan. ¿Sí? Si tú buscas una cosa concreta, tienes que ofrecer un servicio concreto a lo que tú estás dando. Muchos de vosotros siempre comentáis que queréis emprender. Una de las cosas que es importante a la hora de emprender es saber quién te va a comprar y qué espera. Eso es lo que hizo Pret. Y lo que yo te pregunto, ¿qué ha hecho Pret para funcionar? ¿Qué es lo que te da Pret que hace que tú quieras comprar su producto? ¿Y qué decisiones son diferentes y por qué a las decisiones que hacen otras empresas? ¿Sí? Entonces te puede hacer preguntas de pronósticos y te puede hacer preguntas de planificación agregada porque la estrategia que está arriba en la pirámide acaba bajando hasta abajo del todo y afecta a todos los niveles, lógicamente. Pero la mayoría de preguntas son preguntas de estrategia. O sea, una pregunta que te podría haber hecho de pronósticos, por ejemplo, es, visto el modelo de Pret, ¿crees que Pret hace un pronóstico de compras por tienda o global anual para todas las tiendas? Y esa pregunta te la podría haber preguntado en el caso de estudio de Pret, porque del vídeo deberías de poder extraer suficiente información como para contestar esa pregunta correctamente. ¿Sí? Más cosas. Gracias, profe. De nada, Javiera. ¿Alguna pregunta más? A ver, Videos son solamente los que están en web curso, ¿cierto? Solamente eso. perdona, Sergio, dime. Los videos son solamente los que están en web Los curso, tres. ¿cierto? La diferencia que hay entre los que hay en el enlace, en el documento, en el PDF, y las que hay en web cursos es que las que hay en el enlace, en el documento, que tú le clicas y te abre directamente en el navegador, Sí, eso sí. va a YouTube y está en inglés. Los vídeos que yo he subido a web cursos los subtitulé. Y recordad que yo no soy nativo y que no soy un traductor profesional y que lo hice yo, así que con mis herramientas. Así que perdonadme un poco los defectos, ¿de acuerdo? Porque subtitular es muy difícil. Lo digo porque mi mujer es traductora y la parte teórica es muy difícil y después las herramientas fue un sábado por la mañana entero trabajando para traducirlo, digo, para hacer las correcciones y poderos poner unos subtítulos. De nuevo, porque no quería que nadie me dijera que había reprobado por el tema del idioma. Y yo sé que en teoría deberíais de saber todos inglés según la universidad, pero en la práctica hay algunos que le cuestan. Más preguntas. ¿No? Voy a aprovechar para hacer un pequeño resumen de cosas que yo creo que también deberíais de hacer, aparte de lo del tema 1. Yo en el tema 2 tendría preparado, por si acaso, algo que me permita calcular medias móviles muy rápido. O sea, una hoja que haga medias móviles. Un alisado simple. En todas las variantes que yo expliqué de lo que os podemos preguntar. Un alisado doble. Un alisado triple. Y métricas de error. Os aviso que hay la tentación humana de copiar que un colega, un compañero, te pase las suyas. O de intentar hacerlo, yo hago esta y esta, y tú haces esta y esta, y luego nos las cambiamos. No os va a funcionar porque yo no os voy a preguntar en ningún caso un cálculo directo. Por tanto, básicamente esto simplemente es para que todo lo que es estándar esté hecho. Y luego toca retocar, que es lo que os voy a preguntar. Por tanto, para poder retocar estas hojas,
es conveniente que las hagáis vosotros y que las tengáis por la mano. ¿Sí? En el caso del tema 3, Perdón, profe, ¿a qué se refiere con retocar? bueno, pues por ejemplo, imagínate que en vez de ponerte un alisado simple de 8 periodos, te pongo un alisado simple de 14. O después de pedirte que hagas el alisado doble, te pido que en vez de hacerme un pronóstico de un periodo, me hagas pronósticos de 5. O te pido que me hagas pronósticos basados no en el último número, sino en el segundo número. Todo eso es coger la hoja y entender qué estás haciendo. ¿Sí? Por tanto, yo lo que te recomiendo es que no la hagas, no tomes un patrón, que la hagas tú. Porque si la has hecho tú, entenderás cómo funciona y cuando te pida que lo pases a la prueba, digo, al Excel de la prueba, lo vas a hacer rápido. No te va a costar. ¿Sí? Fijaros que hay un problema con el tiempo. Y eso yo os lo digo, os doy 1 hora y 20 porque entiendo que va a haber muchos problemas, si no, con casos concretos y que no es justificable que busque, que afine el tiempo, que vaya tan directo a morder con el tiempo. Y bueno, es lo que hay y os doy 1 hora 20. Pero tengo un profe, para que no veáis que lo hice yo, tengo un profe que hizo la prueba en menos de 1 hora, haciendo todas las hojas que necesitaba. Entonces, si vosotros tenéis las hojas, mi estimación de tiempo es cada una de las 15 preguntas cortas, aproximadamente 2 minutos. Y cada una de las 5 preguntas largas, en retocar la hoja que ya tenéis hecha, aproximadamente 5 minutos. 30 más 25, 55. ¿Sí? Y os lo prometo, si os lo miráis después de estudiar, haberlo hecho todo, tenerlo todo muy bien preparado, os dará tiempo en 55 minutos. Os doy 1 hora 20, pues porque se os puede callar algo, porque puede ser que no tengáis todo preparado, porque el hecho de que esto cuente con 5 minutos presupone que vosotros sois muy buenos con el Excel y entiendo que muchos de vosotros tenéis problemas para manejaros con el Excel. Todo eso es lo que hace que os dé 1 hora 20. ¿Vale? Ahora, del tema 3, ¿qué os recomendaría yo que tuvierais preparado? Del tema 3, te recomendaría que tuvierais preparado alguna hoja de agregación y hojas de plan a tasa constante con y sin ruptura, plan con trabajadores constante con y sin ruptura y un mecanismo para evaluar costes rápido. Fijaros que lo que os estoy pidiendo en el control corresponde a esto y esto, el control 8. Por eso creo que es tan importante que hagáis el control. Porque no es que nos vaya a servir, es que yo os lo doy hecho. Bueno, os lo hacéis vosotros y yo voy a hacer la solución para publicarla el domingo como un vídeo. Dime, Javiera. Eso iba a preguntar si es que iba a Sí, yo os voy a dar la solución en vídeo el domingo. Por lo mismo, porque yo entiendo que necesitáis feedback. Esto no tiene que ser unidireccional de vosotros hacia mí. Yo tengo que daros información de si lo habéis hecho bien o mal y por qué lo habéis hecho bien o por qué lo habéis hecho mal. Y en la medida de lo que podemos, pues yo intento poner solución, todas las soluciones de todos los controles en vídeo para que las podáis comprobar. Y creo que hasta ahora llevo todas, excepto el control 7 y el control 8, que es lo que nos falta. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, dime, Sergio. Va a ser clase, pues hay posibilidad de que haga una clase extra de dudas antes del lunes, ¿Qué día? incluso mañana. Yo tengo una charla a las 3. ¿A qué hora os iría bien a todos? A mí a cualquier hora. Mira, si yo recibo un correo de varias gente
de esta sección y de la otra sección pidiéndome que mañana a una hora concreta esté conectado a Zoom para contestaros dudas, lo haré. Hay un grupo de 2 chicos que me pidieron que les contestara dudas ayer y lo hice por ellos. Por tanto, si vosotros conseguís que 4 o 5 alumnos me envíen un correo diciéndome a una hora concreta que quieren juntarse conmigo en un Zoom para hacer dudas, incluso el sábado por la mañana, si os va bien, no tengo ningún problema, pero tiene que ser 4 o 5 alumnos que me digan una hora concreta y yo me acomodo a esa hora y me conecto, ¿vale? Ya, perfecto, muchas gracias. De nada. Generalmente, cuando esto era de otra manera, yo hacía una clase gratis. El día antes o 2 días antes de la prueba hacía una clase y venía la gente que quería contestar dudas de la prueba y hacer ejercicios. Dadas las condiciones es un poco más difícil. Por eso no lo he hecho. Pero igualmente quería hacerlo del lunes de 2 a 4 y si os juntáis unos cuantos y me pedís que mañana haga una clase por la tarde, yo no tengo problema. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues dime, Kurt. Lo último, si es que nosotros queremos corroborar nuestro Excel para así saber si está bien o mal, ¿se lo podríamos enviar a usted? A ver, yo te recomendaría que lo primero que hicieras fuera ver las soluciones de los ejercicios y asegurarte que te dan lo mismo. Yo no te puedo asegurar que me dé tiempo de revisar todos los Excel fórmula por fórmula. Sí te puedo prometer que si tú me envías el Excel, yo me miraré por encima si me parece que está bien o mal. Pero no te puedo asegurar que me dé tiempo de comprobar cada una de las fórmulas. Ya, perfecto. Pero sí mirar y decir, esto parece que está bien o esto parece que está mal. Yo te recomendaría que tú cogieras datos y vieras que realmente los datos que pruebas dan lo que tú sabes que tiene que dar con una calculadora. O resolver los ejercicios de pruebas de años anteriores que están libres de faltas. O sea, todos los errores, en teoría las pruebas de años anteriores, yo he limpiado todos los posibles errores de cálculo que hay, porque cada vez que uno de vosotros levanta un error de cálculo, yo cambio la prueba, cambio el solucionario. ¿Más preguntas? Gracias, profe. De nada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues concluimos aquí. Muchas gracias por venir, como siempre. Os podéis ir desconectando según queráis. Creo que había alguien que quería hablar conmigo para hacerme unas preguntas sobre el control 8 que ya había entregado. Si es verdad que está aquí, que aparezca y que diga hola. El resto os podéis desconectar y nos vemos mañana o el lunes. ¿Vale? Gracias por venir, como siempre. Gracias, profe. Chao, que esté Hasta bien. luego. Chao. Chao, profe. Chao.